Hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos nuevamente aquí en la Academia de Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel. Nuestro esfuerzo para llevar a cabo un proceso cuidado y formal de preparación del pueblo cristiano para que no caigamos en los múltiples errores que vemos a nuestro alrededor, las múltiples situaciones que vemos a nuestro alrededor, para que de verdad nosotros seamos un pueblo que brille y que modele el Cristo misericordioso que nos salvó a nosotros. Les agradecemos a todos los que están presentes en la iglesia hoy. Les agradecemos su apoyo. Les agradecemos la confianza que han tenido en que la iglesia, aún en medio de esta crisis, de esta pandemia, ha continuado llevando a cabo su tarea de llevar buenas nuevas de salvación. Pensamos en todos los miembros de la congregación que usualmente nos encontrábamos allí, nos miramos las caras, ¿verdad? Ahora estamos en otras circunstancias, pero pronto vamos a poder volver a reunirnos físicamente. Hoy vamos a estar hablando de la plenitud del Espíritu Santo, de ese hecho, ese efecto maravilloso que hay en la vida de una persona, ¿verdad? Cuando acepta a Cristo, se convierte en hijo adoptado de Dios, adquiere su garantía, su herencia y, y de pronto nosotros venimos a ser parte de la iglesia, cuerpo de Cristo. Con eso siguen ocurriendo cosas, una de las cuales nos referimos como la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Y yo estuve durante toda esta semana dándole vuelta a este asunto. Esa es una noticia tan y tan buena que es demasiado buena para ser cierta. Es algo increíble, que no nos cuesta, no tenemos que pagar, no tenemos que pagar el precio, simplemente aceptarlo. La plenitud del Espíritu Santo es una noticia tan buena que parece ser increíble, demasiado buena. En la primera reunión tratamos de experimentar un nuevo sentido de seguridad en nuestra relación con Dios, basada en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Además de eso, tratamos de considerar con los ojos de la fe cómo obra el Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy nos vamos a enfocar en nuestra necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Es necesario, pero también vamos a ver la certeza de esa llenura para todo aquel que cree en Cristo y que la acepta. ¿En qué pensamos cuando escuchamos la palabra llenura, la palabra plenitud? Porque siempre es necesario definir las palabras que utilizamos, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Comúnmente leemos este verso en Efesios 5:17, dice: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. ¿Por qué razón algunas personas asocian la exhortación de Pablo a ser llenos con la imagen del vaso o con la ebriedad? Esos son dos factores dentro de esa ilustración que él hace, pero ¿por qué nos enfocamos en el vaso, ese vaso lleno o con la ebriedad? Estamos sustituyendo el verso y la palabra donde dice embriaguez con el adjetivo llenos. Estamos enfocándonos en la palabra embriaguez, ese verbo, y lo estamos utilizando por encima del adjetivo, la descripción llenos, de ser llenos. Si nosotros no somos cuidadosos, esa sustitución nos lleva a la siguiente afirmación: y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas embriagaos con el espíritu. Y eso no es lo que dice ahí.
Pensamos en abundancia, en exceso, en embriaguez, en un vaso que está completamente lleno a punto de derramar. Esa imagen apunta, ¿verdad? Nos sugiere hacia dónde debemos mirar cuando estemos considerando el asunto de la plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no es suficiente, es insuficiente. La imagen no describe completamente la llenura del Espíritu Santo. Un vaso puede estar lleno y puede permanecer lleno sobre una mesa durante mucho tiempo y nada pasa. Una persona puede estar lleno de algo bueno, puede tener muchas características buenas, puede tener 1000 buenas cualidades, pero eso no le suma, no lo cambia. Sigue siendo una persona con 1000 buenas cualidades. Sin embargo, una persona donde mora el Espíritu Santo es mucho más que eso. Esa descripción de llenura del vaso lleno es muy estática, mientras que la realidad del Espíritu Santo es todo lo contrario, es dinámica. Algo sucede. En el vaso lleno, nada sucede, está lleno, puesto allí. En la llenura del Espíritu Santo, algo sucede, algo cambia. La persona llena del Espíritu Santo sí cambia y trae cambio a su alrededor. Las personas que están a su alrededor participan, viven ese cambio. También podemos pensar en una persona que pierde el control de su conducta o de su conciencia, como cuando alguien está embriagado con alcohol. Aunque es correcto que la llenura del Espíritu Santo toma el control de la persona, no se limita a su cuerpo, a las sensaciones, a las emociones que vive. Eso sería incluso hasta un poco egoísta. Vivir el Espíritu Santo para mí puede ser un acto egoísta. Es decir, no se refiere a que la persona entregue su cuerpo, sus reacciones físicas o su estado de conciencia. Se refiere a que el individuo entregue su persona total. Sus sentidos, su conciencia serán utilizados por el Espíritu Santo para tener efecto en el mundo y en la sociedad, para ser sal y para ser luz. La llenura del Espíritu Santo no se limita a la experiencia sensorial, es decir, a las sensaciones o percepciones que vive una persona. La llenura del Espíritu Santo no se limita a cosas que sentimos, se refiere a lo que somos y a lo que hacemos. Estaremos interpretando de forma simplista ese texto bíblico de Pablo. Las dos explicaciones anteriores, que son la imagen del vaso lleno y la imagen de la persona embriagada, son formas simples y no debemos limitarnos a esas ilustraciones para comprender a la tercera persona de la Trinidad. No reflejan el poder del Espíritu Santo para cambiar la persona y tampoco para tener un efecto en el mundo. Será conveniente entender mejor ese concepto de llenura del Espíritu Santo. Superar la idea de llenura donde no suceden cambios personales, donde no hay crecimiento o edificación espiritual, donde no se exhibe el poder y el dinamismo del Espíritu Santo en el mundo. Miren el verso, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Algunas palabras sinónimos de emborracharse, tenemos marearse, alegrarse, encandilarse, adormecerse, aturdirse. En el idioma griego hay varias palabras diferentes para referirse a algo que está lleno. Pero recuerden que vamos a buscar la palabra que describe la llenura dinámica, el movimiento, la actividad. La palabra que se usa aquí en el griego es pleró, no se refiere a cómo el agua llena un vaso de manera estática. Esta palabra se refiere a las situaciones donde algo llena otra cosa de manera dinámica. Y vamos a ver un ejemplo. Miren lo que dice en Juan 12:3. Es un evento que todos recordamos. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó
de la fragancia del perfume. Eso es una imagen de donde hay una actividad que nosotros incluso si cerramos los ojos y la imaginamos, la sentimos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. El vaso lleno de agua, quieto, puesto allí, la casa llenándose, activamente llenándose de la fragancia del perfume. Vamos a pensar en este contraste, un vaso lleno de agua y una habitación llenándose de perfume. ¿Qué nosotros queremos en nuestra vida como efecto de la llenura del Espíritu Santo? Estar llenos y permanecer llenos cuando eso implica una experiencia mía, egoísta, yo solito en este cuarto lleno del Espíritu Santo, versus una habitación y una persona llenándose continuamente, evolucionando, creciendo, edificándose, cambiando hacia algo mejor, llenándose de perfume. En Hechos 2:2 dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y usted siente el poder de esa violenta ráfaga de viento. Y estamos entonces enfatizando que el efecto de la llenura del Espíritu Santo dinámicamente es como una habitación llenándose de perfume y como una violenta ráfaga de viento entrando a la vida, cambiando, quitando, poniendo, disponiendo cosas en esa vida. En Mateo 13:47 dice, también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, pleró, cuando se hace plena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Algo ocurre allí ante esa plenitud. Estas ilustraciones sugieren una actividad constante y dinámica donde el entorno es llenado, inundado con una acción transformadora. De eso estamos hablando cuando hablamos de plenitud o llenura del Espíritu. La plenitud del Espíritu es el dominio pleno que ejerce esa persona divina, el Espíritu Santo, en el creyente, que lo lleva y lo trae, que lo impulsa. Ese creyente que rinde incondicionalmente su vida, sin condiciones, a su control y vive bajo su plena influencia y dirección. Al creyente se le manda a ser lleno del Espíritu Santo. Eso lo vimos cuando decía Pablo en esa carta. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Y la palabra que nos enfocamos no es emborracharse. Eso no es lo que la persona busca, sino la palabra llenarse. Y en este caso, llenarse de la fuerza y el dinamismo del Espíritu. En el momento en que decíamos que hay que rendirse al Espíritu, yo pensaba cuáles son las razones por las cuales a veces no nos rendimos. Y hay ocasiones donde hay hay una intención que yo no quiero rendir. Yo no quiero dejar de hacer algo. Si me rindo al Espíritu, dejo de hacer eso que me satisface. Pero hay otras razones para no rendirse y es que tengo miedo de rendirme. Las personas que se embriagan a veces tienen miedo de la realidad y buscan una manera de aturdirse. No te aturdas, al contrario, despierta y empodérate del Espíritu. El empoderarse del Espíritu vence los miedos. Levantarse por encima de los yo no puedo y de los yo no me atrevo. Esos son motivos a veces por los cuales yo no quiero rendir incondicionalmente mi persona al Espíritu Santo. Porque pienso que yo no puedo o pienso que yo no me atrevo. Y el Espíritu Santo realmente se va a ocupar de eso. La plenitud del Espíritu es vital para la vida de testimonio. En Hechos 1:7 dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús.
Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta es la pregunta que hacemos en este paréntesis. Tener poder, contar con el poder del Espíritu Santo nos atemoriza. Representa una responsabilidad que nos asusta. Recordemos que si yo tengo el poder del Espíritu Santo, estoy en la obligación de usarlo. Es como si me entregaran la llave de un automóvil para salir a un viaje cuando yo lo que quiero es quedarme sentado aquí. Ese conflicto probablemente represente una de las razones por las cuales inconscientemente, nunca lo hacemos conscientemente, nunca lo hacemos abiertamente ni lo decimos, ¿verdad? Pero inconscientemente ponemos trabas, barreras a esa entrega del Espíritu Santo porque tememos lo que va a ocurrir después. Tememos que Él me va a enviar. Tememos, nos asusta que me envíe, que me comisione, que me indique que tengo que levantarme y seguir hacia algo. Estamos hablando de la vida de testimonio, sin la cual sin el Espíritu Santo no podemos llevar a cabo esa vida de testimonio, ¿verdad? En Lucas 24:47 dice, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Esa plenitud nos permite dar testimonio, pero también esa plenitud es necesaria para una vida de victoria. 1:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Sin el Espíritu Santo, que nos une a Cristo orgánicamente, no podemos hacer nada. En Filipenses 4:13 hay un verso que todos aprendimos de memoria y lo utilizamos en cada ocasión en que nos sentimos amenazados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Romanos 8:1 dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Liberados estamos de esa ley, ¿verdad? Solo es posible vivir vidas victoriosas bajo la dirección y el control del Espíritu Santo. Zacarías 4:4 en el Antiguo Testamento, pero muy cercano ya al Nuevo Testamento, dice, le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa todo esto, mi Señor? Y el ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significa? Tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. Y aquí es que viene la parte que nos aplica a nosotros. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Lo que vamos a hacer en esa vida victoriosa no será por la fuerza de ningún poder, será por su espíritu. El Espíritu Santo bautiza a todo creyente en Cristo. Y esa es la parte tan buena de la noticia que nos emociona, que no tenemos que preocuparnos por todo lo que tengamos que hacer para adquirir ese Espíritu Santo y ese bautismo, porque solamente es creer en Cristo. En 1 Corintios 12:12 dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo,
ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Usted forma parte de la iglesia, cuerpo de Cristo. Usted tiene el bautismo del Espíritu Santo. No podría ser de otra forma. No podríamos ser parte de ese cuerpo sin ese bautismo. El creyente es unido vitalmente. Hay vida envuelta en eso. A Cristo y puesto, literalmente puesto en Cristo. En Juan 14:20 dice, en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Esa frase es bien importante. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. En Puerto Rico, ¿cómo se aplica esa afirmación entre los miembros de las congregaciones cristianas? Históricamente, cuando pensábamos en hacer suyos los mandamientos de Cristo, pensábamos en privaciones, cosas que yo no voy a dejar de hacer. Y en Puerto Rico era común que cuando usted decía que me entregué a Cristo, una frase común para decir que entré al cuerpo de Cristo, que acepté a Cristo como mi Salvador, la gente pensaba, ya no vas a poder hacer esto, ya no vas a poder hacer esto otro. Esa era la realidad histórica. Ser cristiano era dejar de hacer. Pero se refiere a eso Cristo cuando dice el que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Era dejar de hacer cosas. O él se refería a hacer cosas. La primera es negativa, dejar de hacer. La que Cristo nos propone cuando hacemos suyos sus mandamientos es positiva, es hacer cosas. ¿Qué vamos a hacer? La oración intercesora sobre la unidad se cumple por la acción del Espíritu Santo en su bautismo. Recordamos que Cristo hizo una oración intercesora por la unidad, por la protección de los suyos, ¿verdad? Juan 17:11 dice, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, yo los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esa oración por la unidad, por la protección de nosotros, nos cubre, nos beneficia y es producto del ruego del Señor a su Padre, el Padre Dios, al Padre Creador. Otra cosa muy importante es que el bautismo del Espíritu Santo al creyente es la única forma por la cual recibimos la justicia imputada. Por lo tanto, eres salvo, pues has sido bautizado del Espíritu Santo. La justicia imputada que nos trae salvación es recibida por medio del bautismo del Espíritu Santo. Romanos 4:22 dice, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros.
Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. El bautismo del Espíritu Santo al creyente es la única forma por la cual recibimos la justicia imputada, ese acto salvífico de Cristo que nos asigna, nos imputa, nos declara receptores de esa justicia. En Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida me imputa la justicia, me declara justo, no por mis actos, sino por el acto salvífico de Cristo. Hemos visto el efecto de la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida y es tanto la vida ordinaria, la del día a día, que es la vida sagrada, no son dos vidas, no tenemos dos vidas. Cuando salimos del templo, que era nuestra manera bien simple de pensar que estamos ante la presencia de Dios, salimos al mundo y seguimos viviendo la única vida que tenemos, que es la vida sagrada. Por eso el creyente que ha sido bautizado en Cristo por el Espíritu debe vivir a Cristo, vivirlo. Dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir, mientras estemos aquí, es personificar, materializar a Cristo. En Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Frecuentemente nosotros tratamos de resolver las situaciones usando nuestras fuerzas, nuestras propias estrategias, nuestra inteligencia humana, nuestros recursos, que son tan finitos, tan limitados. Muy frecuentemente eso falla. Se nos olvida que estamos cubiertos, que estamos dirigidos, que estamos provistos, que estamos dinamizados, empoderados por el Espíritu Santo, que Él está presente en cada situación. Hoy vimos el efecto de la plenitud del Espíritu Santo y de su bautismo en nosotros. El creyente cuenta con el poder del Espíritu continuamente. Como dice en Zacarías 4, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu. ¿Y eso quién lo dice? Lo dice el Señor Todopoderoso. Vamos a terminar hoy esta reunión de nuevo agradeciéndoles su participación, su presencia hoy en la iglesia. Dios nos permitió, Dios nos proveyó las condiciones, los recursos para que estuviéramos reunidos. Así que tenemos que agradecerle a Dios esa oportunidad. Tenemos que siempre enfatizar que lo que hicimos hoy fue empezar un camino, sugerir, proponer que continuemos estudiando la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Que Dios nos bendiga.